De Bolivia a las naciones. Ministerio Doctrinal Vino Nuevo, columna y baluarte de la verdad, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, verso 20, presenta al pastor Juan Condori. Que Dios bendiga, mis amados hermanos. Saludos, bendiciones, un abrazo a la distancia de este lugar donde usted nos observa, de este lugar donde usted nos ve. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su corazón. El día de hoy comenzamos un tercer programa de esto que hemos denominado Iglesia en Casa, donde queremos entrar hasta su hogar y compartir el mensaje de la palabra, dilucidar algunas dudas que se tenga sobre ciertas situaciones o circunstancias que se presenten, preguntas que usted pueda tener y por supuesto traer el mensaje de la palabra de Dios. Que le habla el pastor Juan Condori, pastor del Ministerio Doctrinal Vino Nuevo. Y antes ya de ingresar a lo que vienen siendo las preguntas del día de hoy, tenemos un pequeño teatro que queremos mostrarle, un teatro que en su momento estuvo realizando el Ministerio de Jóvenes de la congregación, al cual queremos invitarle también que usted sea parte, usted amado joven, señorita, que nos observa, le invitamos a que pueda visitar el templo de la congregación si usted nos está viendo por YouTube o nos está viendo por Facebook, por alguna plataforma, ya seguramente en la parte de abajo, en la cajita de comentarios, tendrá la ubicación de la congregación. Le invitamos todos los días sábados a partir de las 4:30 de la tarde. Los jóvenes se reúnen para adorarle, cantarle y estudiar su palabra. Así que antes de empezar a responder sus preguntas, hoy tenemos dos preguntas muy interesantes. Estamos seguros será de bendición para su vida, y tenemos también un corto mensaje acerca de carnaval. Antes de entrar a todo eso, quiero presentarle esta bonita obra teatral. Ella se mira en el espejo, se maquilla como cree que debe hacer, se prepara su escote y su ropa corta para que puedan ver su piel. Ella quiere mostrarle a todo el mundo sus atributos de mujer, porque ella entiende que es bella como una estrella y eso es lo que quiere ser. Pues ella quiere que la miren, quiere llamar la atención, que el fondo se dé vuelta cuando ella camine, quiere ser el centro de atracción.
reflexionar tu corazón. Dale, yo lo haré. Confía en mí, dale. Qué hermoso, ahí tuvimos una presentación del Ministerio de los Jóvenes trayendo esa preciosa obra teatral. Espero que haya sido también de bendición para su vida. Qué bonito es ver cómo la juventud tiene ese talento para poder dar ese mensaje también de esa forma. La Escritura dice en Hebreos que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras en su tiempo a los padres, mire, en estos tiempos nos ha hablado, dice, a través del Hijo. Y el Hijo vino, nuestro Señor Jesucristo, y nos habló mediante historias, mediante parábolas, y muchas veces lo que intentamos representar con las obras teatrales son parábolas, son las historias de nuestro Señor Jesucristo, porque de una u otra manera, viendo, ¿sabe?, el cerebro capta mucho mejor un mensaje. Mis hermanos, espero haya sido de bendición. Ahora entramos a un segmento muy especial, muy esperado por muchos también. Recuerde que si usted quiere hacer su pregunta, simplemente ahí en la cajita de comentarios coloque su pregunta y le estaremos tomando en cuenta para la próxima semana. El día de hoy tenemos 2 preguntas y le pido de todo corazón esté atento. Vamos a dar lectura a nuestras preguntas y espero de todo corazón sea de gran bendición para su vida. Quiero que preste mucha atención. Una vez más tenemos, por supuesto, la colaboración de nuestra hermana Ana, que nos va a estar haciendo el favor de poder leer las preguntas y también los versículos que son necesarios para poder sustentar nuestras respuestas. Vamos con la primera pregunta. Amén, pastor. Buenas noches, queridos hermanos. Les bendigo con la paz del Señor. Y bueno, la primera pregunta dice, ¿no? ¿Quiénes pueden orar para bendecir a una persona? ¿Es verdad que existen 36 justos en la tierra en cada generación? Mire, qué interesante. Son 2 preguntas en una, pero vamos a intentar contestarla. La segunda pregunta, no sé de dónde sacó el hermano o hermana que nos hizo la pregunta, esa información, pero sí, algo de aquello vamos a intentar hablar y esperemos que sea de bendición para su vida. Hablando sobre los 36 justos que según la tradición judía existen en cada generación. Ya lo vamos a tocar en un instante. Pero es una pregunta muy bonita. Voy a pedirte, hermana, esté preparándose. Santiago, capítulo 5. Vamos a leer del verso 13 al 16. Mis amados hermanos, ¿quiénes pueden llegar a bendecir? En la antigüedad, hablando del antiguo pacto, ya existe la bendición. En principio, se ungió a los sacerdotes de Dios, a todos los levitas de Dios. Déjeme decirle que una particularidad del sacerdocio era la capacidad de bendecir. Entonces, en un principio los sacerdotes podían llegar a bendecir. Ellos eran los encargados de bendecir las cosechas, de bendecir y ungir a los niños, de ungir a otros que asumirían el cargo de sacerdotes y bendecir también así a las familias y a todo Israel. El sacerdocio realizaba la bendición. Pero también la Escritura en el Antiguo Testamento nos muestra que no solo el sacerdocio realizaba aquello, sino también bendecían, por ejemplo, los profetas. Profetas también de Dios eran usados por Dios para poder bendecir al pueblo. Otros también podemos ver que los papás también son usados para poder bendecir. Tenemos el caso de Jacob bendiciendo, tenemos el caso de Isaac bendiciendo, tenemos varios rastros de cómo hombres de Dios, David también estuvo bendiciendo a su hijo, los padres también bendicen a sus hijos. Eso nos muestra una figura que persona que está en autoridad colocada por Dios tiene la capacidad de bendecir. Ahora, en el Nuevo Testamento no es tan diferente, pero hay una particularidad interesante que quizás pudiésemos discutir, que quizás pudiésemos analizar. Vamos a irnos a Santiago,
capítulo 5, y vamos a leer del verso 13 al verso 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguna alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Ya? Antes de leer el verso 15 y el verso 16, el verso 14 ya nos pone algo muy especial. Como le he estado diciendo, en el Antiguo Testamento la particularidad que vemos es que bendecían a aquellos que Dios mismo ponía como autoridad: sacerdotes, profetas y por supuesto papás. Ahora, el verso 14 menciona una palabra muy interesante, diciendo ancianos. Si puedo leerlo, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia son los pastores de la congregación, son los hombres o aún hermanas que tienen autoridad dentro de la iglesia. Ellos son considerados ancianos de la iglesia. Los hermanos, hermanas de autoridad dentro de la iglesia, por el ungimiento que reciben, así como recibían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, tienen la capacidad de poder bendecir. ¿Bendecir en qué? En el nombre del Señor. Ahora, algo que sí quisiera ponderar es lo que está escrito en el verso 16, al final del verso 16. Al final del verso 16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Eso significa, en el contexto, que los justos, en este contexto, entonces llegarían a ser los ancianos, que para que la oración sea de bendición, y una bendición tal aún para que las personas puedan sanarse o recibir algún tipo de bendición, misericordia, gracias, regalo de Dios, los ancianos deben ser hombres justos. La palabra justo quiere decir hombre piadoso, caritativo, un hombre verdaderamente que represente la esencia, el corazón de Dios. Estos varones o aún mujeres, déjeme decirle en este tiempo, pueden llegar a bendecir a los hermanos, ser usados por Dios por su gracia y su misericordia, para poder dar una bendición según la necesidad que pueda llegar a tener cada persona. Entonces en el Antiguo Testamento vemos de esa forma, y en el Nuevo Testamento no es diferente. Tal vez algo más que acotar. Déjeme decirle que la palabra justo, bajo el contexto judío, implica una persona, ¿no? Es considerado entre los judíos una persona justa, una persona que verdaderamente está apartada del pecado, una persona que también conoce bastante bien la escritura, la palabra del Señor, una persona que tiene el testimonio de gente de dentro como gente de afuera, de que es una persona piadosa. Este tipo de personas son, déjeme decirle, muy apreciadas en el pueblo de Israel. Actualmente existen varios, déjeme decirle que existen varios, y son personas muy apreciadas dentro del pueblo de Israel, a los cuales aún si fuesen jóvenes, déjeme decirle, aún si fuesen jóvenes, judíos muy ancianos se acercan a él a pedirles bendición. Usted va a ver quizás en algún video, va a ver en algún momento como un judío joven puede estar en una sinagoga y aún ancianos vienen, extienden la mano para que pueda otra persona darles la bendición, para que un joven aún que está predicando pueda darles la bendición, porque reconocen en ese joven que es una persona justa, caritativa, conocedora de la palabra. Por tal, aquella persona puede llegar a dar bendición. Ahora, también nos dicen de los 36 justos, ¿no? De los 36 justos que existirían en cada generación. Esto, mis amados hermanos, está sacado de un versículo bíblico del libro de Isaías. En el libro de Isaías hay un verso muy interesante que habla de un grupo de hombres justos. Y cuando los judíos analizan o contabilizan
los números de las letras, que significan un grupo de judíos justos, porque recuerde que en el vocablo hebreo cada letra tiene un número o es el equivalente a un número. Cuando se suman los números de esa palabra, también hace semejanza al número 36. De ahí los judíos empiezan a hablar y empiezan a decir que existen 36 justos en la tierra. Se habla de generación porque ellos entienden que el ser humano es alguien malo, que siempre ha querido destruir la creación de Dios. Y que en realidad Dios en múltiples ocasiones ya ha querido destruir esta tierra y desaparecer al ser humano por la maldad de su corazón. Y es verdad que hay rastros extraordinarios en el Antiguo Testamento de cómo el Señor ha juzgado de una manera terrible a este mundo. Pero, por la gracia y misericordia de Dios, esto solo está dentro de la cultura judía, no es parte del cristianismo, pero como nos preguntan aquello de los 36 justos, lo doy solamente como una explicación, como un comentario. Esto no es para hacer doctrina, ni para levantar fábula, ni nada de aquello. Simplemente trato de responder algo que se nos ha preguntado. Entonces, según el contexto judío, según las costumbres judías, y déjame decirle que esto no es simplemente como un cuento para ellos. Ellos lo tienen muy establecido en su corazón. Esto no es de hace 100 años, 200 años. Esto data casi desde el 270 de la era conocida. O sea, estamos hablando de que casi 1700 años que aún se sigue sosteniendo esta situación, esta historia, este hecho, como usted quiera conocerlo. Para los judíos esto completamente vigente. Hablan de que en cada generación existen un grupo, número 36 justos en toda la tierra, que por causa de estos 36 justos Dios no destruye la tierra. Según los escritos, 12 de los justos siempre habitan en Israel y los demás 24 justos estarían dispersados en todo el mundo. Son mentes sabias, son hombres de un corazón genuino, son hombres dadivosos, verdaderamente dentro de todo el concepto de la palabra justos, como un judío lo puede observar. Hasta ahí el comentario es interesante. Alguna vez tuve la oportunidad de analizar este hecho y según los judíos es bien difícil poder encontrar estos hombres justos, pero en cierto tiempo se pudo detectar la presencia de 3 personas, 3 hombres, 3 varones que tenían unas características extraordinarias. En un momento dado se los trató, se los comparó, se los trató de meter en la primera lista que existió de estos 36 hombres. Solamente lo menciono, les repito, como un dato histórico, algo de la creencia del pueblo judío. No es para hacer doctrina, pero no deja de ser un hecho interesante. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice: ¿cuál es la más grande bendición que una puede tener? Qué bonito, ¿eh? La segunda pregunta: ¿cuál es la más grande bendición que una persona, alguien, puede llegar a recibir? Y obviamente estamos hablando de una bendición de parte de Dios. ¿Cuál sería la más grande bendición? ¿Por qué escogí esta pregunta? Está más o menos también ligada a la primera, la escogimos y gracias a los hermanos que realizan sus preguntas. Esta primera pregunta está realizada, escúchelo muy bien, bajo una idea en especial. Yo creo que cuando nosotros escuchamos, si yo a usted le preguntara y le dijera, ¿cuál cree usted que sería la más grande bendición que Dios le puede dar? Quizás alguno empiece a hablar y empiece a decir, yo quisiera una casa, o yo quisiera un trabajo, o qué sé yo quisiera un auto, bueno, yo qué sé. Tal vez alguien empezara a hablar y decir, esa sería la más grande bendición. Otro diría quizás ganar 1000 vidas, o ganar 1.000.000 de vidas, o ganar el mundo para Cristo. Esa sería la más grande bendición. Bueno, la Escritura narra y nos enseña cuál sería la más grande bendición que el ser humano recibe de Dios, de parte de Dios. En principio, quiero que busquemos un verso de la Escritura. Vamos a irnos a Génesis,
capítulo 22. Génesis capítulo 22, verso 18. En Génesis capítulo 22, verso 18, antes de poder hablar la más grande bendición directa, personal, tengo que hablar de una que no podemos dejar de lado. En Génesis capítulo 22, verso 18, nos señala algo muy especial. Y esto es obvio, la más grande bendición que todo el mundo tiene, que todas las personas tienen, déjeme decirle, es Dios mismo. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. La más grande bendición para esta humanidad, para todas las personas del mundo, fue y es la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y esto ya fue prometido en Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vea eso. En tu simiente serán, ahí está la palabra, benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué significa aquello? Muchos ya estudiosos entienden que aquí está hablando de que en un momento dado iba a llegar una grande bendición a todo el mundo, a todas las naciones. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo es la más grande bendición que esta humanidad pudo recibir. Ahora, ¿cuál es la bendición más grande que uno puede recibir personalmente? Vamos a irnos a Génesis capítulo 2, verso 18. Aquí encontramos un versículo muy especial y que aunque muchos quizás al escucharme responder, alguno dirá, no pastor, te has equivocado en eso. Alguno va a decir, no creo. Alguno lo va a tomar una respuesta hasta cómica, debe estar bromeando el pastor. Pero no es así. No es así. Vamos a leer primeramente y después voy a responder. Génesis capítulo 2, verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aleluya. La más grande bendición que el ser humano ha recibido de parte de Dios, déjeme decirle, es su pareja, ya sea el esposo o en este caso la esposa. Esa viene siendo la más grande bendición. Es el primer regalo, la primera bendición que Dios ha dado al hombre. Por algo, no por nada, es la primera bendición que Dios da al hombre. Una pareja idónea. ¿Y quién le da esa bendición? Dios mismo. Dios mismo crea a Eva para Adán, a la varona para el varón. La más grande bendición que el ser humano puede recibir en esta tierra es compartir su vida con aquella persona que Dios ha preparado para él. ¿Por qué? En esta vida vamos a tener dificultades, hay luchas, hay situaciones que se van presentando, situaciones muchas veces muy complicadas, muy duras, y es mejor, déjeme decirle, enfrentar esta vida entre dos. Uno solo muchas veces aún va a dejar de hacer las cosas o es capaz de dejarlo todo. No hay algo por qué luchar, no hay algo por qué esforzarse muchas veces. Se le pone como la mejor bendición a la pareja idónea porque tenemos a alguien que nos pueda ayudar, alguien que nos pueda apoyar, alguien que pueda estar a nuestro lado cuando nosotros estemos débiles, cansados o fatigados, alguien que pueda decirnos, aún se puede, cuando la tristeza esté ahogando nuestro corazón, alguien que nos haga levantar ese ánimo cuando ya no podemos más. Cuando las personas de afuera terminan lastimando nuestro corazón, la más grande bendición que uno puede tener es que el ser amado, la persona amada, puede acercarse a uno, abrazarlo, aún darle un beso y decirle, si estamos juntos, todo es posible. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabe que ese versículo, cuando analizamos en su contexto, es hermoso saber que cuando lo toma en sí mismo una pareja es maravilloso?
Porque dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Está hablando en un plural. Si Dios está con una pareja, ¿quién puede con esa pareja? Cuando Dios bendice una pareja, eso es algo extraordinario. La más grande bendición que usted tiene ahí en su hogar en este momento es su esposo, es su esposa. Esa es la más grande bendición. Porque a la medida que el tiempo vaya pasando, ¿sabe? Los hijos le van a dejar. A la medida que el tiempo vaya pasando, papá y mamá también van a partir. La única persona que quedará a su lado hasta que usted esté cansado, los ojitos ya se le estén cerrando, ya las fuerzas se le vayan yendo, será su esposa o será su esposo. Ni siquiera todo el dinero le dará ese cariño que puede darle el abrazo del ser querido. Ni siquiera todo el oro del mundo podría ser comparado a una hora de cariño, de aprecio con la persona amada. Por eso Dios, el primer regalo que dio, la primera más grande bendición y la más grande bendición para el ser humano es su esposa, su esposo. Amén. Qué lindo. Casi me lloro, mis hermanos, me he emocionado. La segunda respuesta es interesante y yo le pongo en su corazón. Ahora, quiero que nos vayamos a un momento un poquito más serio. Vamos a irnos al mensaje de la palabra de Dios. Cada semana, en este mismo horario, ahí en la cajita de comentarios, haga sus preguntas, estamos para poder responder. Vamos a irnos ahora, preparamos nuestra cortina para poder ingresar al mensaje de la palabra de Dios. Hoy hablando algo sobre esta fecha que se viene, Carnaval.